Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Marquitos y esto es Codehouse. Vamos a seguir con la lectura de nuestro libro, Código Limpio, y vamos a ir al capítulo número 9, que es sobre las pruebas de unidad. No sin antes decir que, hay que comprarse el libro y hay que leerlo, ¿vale? Estas sesiones nos reemplazan a la lectura del libro y a las lecciones que cada uno pueda sacar de él. La única cosita que voy a decir sobre el tema de hoy es que esta es la tercera vez que voy a repetirlo, ¿no? Hay algunos párrafos que me han resultado un poquito complicados y también es verdad que es un tema que a mí me toca mucho, ¿no? El tema de los test. Y bueno, tampoco no voy a meter mucha opinión mía, voy a intentarlo, por lo menos esta vez voy a intentarlo. Y nada, espero que disculpéis los fallos que puedan haber durante esta lectura. Y nada, vamos allá, que seguro que pasamos un buen ratito. Venga. Pruebas de unidad o unit test. Nuestra profesión ha evolucionado mucho en los últimos 10 años. En 1997 nadie había oído hablar del desarrollo guiado por pruebas, TDD. Para la mayoría, las pruebas de unidad eran pequeños fragmentos de código desechable que creábamos para asegurarnos de que nuestros programas funcionaban. Escribíamos clases y métodos y después código ad hoc para probarlos, lo que implicaba algún tipo de programa controlador que nos permitiera interactuar manualmente con el programa que habíamos escrito. Pues como se hacían antiguamente las pruebas, ¿no? Antes de que surgiera todos estos movimientos, todos estos frameworks de XUnit, pues cada uno lo probaba como buenamente podía, ¿no? Haciendo programitas que lo probaran y esas cosas, ¿no? Bien, vale. Recuerdo crear un programa de C++ para un sistema incrustado de tiempo real a mediados de la década de los 90. El programa era un sencillo temporizador con la siguiente firma. Vamos a ver esa firma. Aquí la tenemos. La idea era sencilla. El método execute de command se ejecutaba en un nuevo subproceso tras el número especificado de milisegundos. El problema era cómo probarlo. Confeccioné un sencillo programa controlador que escuchaba el teclado. Cada vez que se introducía un carácter, se programaba un comando que escribía el mismo carácter 5 segundos después. Introduje una rítmica melodía en el teclado y esperé a que se reprodujera en pantalla 5 segundos después, ¿no? Con este resultado tan colorido. Incluso tarareé la melodía mientras pulsaba la tecla y la volví a cantar cuando aparecieron los puntos en la pantalla. Esa fue mi prueba. Cuando vi que funcionaba y se lo mostré a mis compañeros, me deshice del código de pruebas. Como he afirmado, nuestra profesión ha evolucionado mucho. Ahora crearía una prueba que garantizara el funcionamiento de hasta el más mínimo detalle del código. Aislaría el código del sistema operativo en lugar de invocar las funciones estándar de temporización. Las imitaría para tener control total sobre el tiempo. Vale, programaría comandos que definieran indicadores booleanos y avanzaría el tiempo para observar dichos cambios. Cuando superara una serie de pruebas, comprobaría que fueran adecuadas para todo el que tuviera que trabajar con el código, ¿no? Se preocupa, ¿no? Vale, estará bien para el próximo que venga, ¿no? Como siempre digo, hay que programar es mostrar la intención en cada línea y para los demás, ¿no? Para el compañero que viene después. Lo programamos como si fuera para el que viene detrás, no para nosotros. Sí, hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho por avanzar. Los movimientos Agile y TDD han animado a muchos programadores a crear pruebas de unidad automatizadas y cada vez son más. Pero en esta locada carrera por añadir pruebas a nuestra disciplina, muchos programadores han pasado por alto dos de los aspectos más útiles e importantes de diseñar pruebas de calidad. Vamos a seguir leyendo a ver si nos despeja esto. Las tres leyes del TDD. Todos sabemos que el TDD nos pide que primero creemos las pruebas de unidad antes que el código de producción, pero esa norma es solo la punta del iceberg. Tenga en cuenta las tres siguientes leyes. Primera ley. No se debe crear código de producción hasta que haya creado una prueba de unidad que falle. Segunda ley. No debe crear más de una prueba de unidad que baste como fallida y no compilar se considera un fallo. Tercera ley. No debe crear más código de producción que el necesario para superar la prueba de fallo actual. Baby steps, keys, Jagni, etcétera, etcétera. Es de lo que nos habla, ¿no? Estas tres leyes generan un ciclo de unos 30 segundos de duración. Las pruebas y el código de producción se crean de forma conjunta. Las pruebas unos segundos antes de que el código. Vale. Si trabajamos de esta forma, crearemos decenas de pruebas al día, cientos de pruebas al mes y miles de pruebas al año. Si trabajamos de esta forma, las pruebas abarcarán
todos los aspectos de nuestro código de producción. El tamaño de dichas pruebas puede ser similar al código de producción y esto puede llegar a suponer un problema de administración. A ver, las pruebas hay que mantenerlas, no basta con hacerlas, son algo vivo, igual que el código. Realizar pruebas limpias. Vamos ya un poquito más al meollo. Hace unos años me pidieron que dirigiera un equipo que había decidido explícitamente que su código de prueba no debía mantener los mismos estándares de calidad que su código de producción. Podían incumplir las reglas en sus pruebas de unidad. La premisa era rápido y directo. Vale. No era necesario que las variables tuvieran nombres adecuados ni que las funciones de prueba fueran breves y descriptivas. No era necesario que el código de prueba estuviera bien diseñado. Bastaba con que funcionara y abarcara el código de producción. Este libro tiene un mogollón de años, ¿no? Pero fijaros lo que dice. Bastaba con que funcionara y abarcara el código de producción. Pues esa es la norma que se sigue a día de hoy, ¿no? Basta con que funcione. Y esta gente, bueno, si es capaz de hacer código malo en pruebas y código bueno en producción, ¿cuál es el código que hacen ellos, no? Es extraño, ¿verdad? Puede que algunos lectores empaticen con esta decisión. Puede que en el pasado creara el tipo de pruebas que creé para la clase Timer. Supone un gran paso para crear ese tipo de pruebas desechables a diseñar una test suite de pruebas automatizadas. Vale. Por ello, como el equipo que dirigía puede decidir qué pruebas incorrectas sean mejor que las pruebas correctas, pues, oye, perfecto. Vale. El equipo no se daba cuenta que tener pruebas incorrectas era igual o peor que no tener prueba alguna. Yo creo que es peor tener malas pruebas. El problema es saber que tienes malas pruebas, ¿no? Que no tenerlas, ¿no? Al final las pruebas son la principal fuente de documentación junto al código y si están mal te están mintiendo, te están engañando, o te están omitiendo datos o te están extrainformando. Es complicadito el tema de las pruebas, ¿eh? Vale, el problema es que las pruebas deben de cambiar de acuerdo a la evolución del código. Cuanto menos limpias sean, más difícil es cambiarlas. Cuanto más entreversado sea el código de pruebas, más probabilidades de que dediquen más tiempo a añadir nuevas pruebas a la suite de que del empleado en crear el nuevo código de producción. Al final pierdes más tiempo en las pruebas que en el código de producción, ¿no? Y no es cuestión de perder más o menos tiempo con las pruebas, ¿no? Es cuestión de perder el tiempo que sea necesario para que nos aporte valor, ¿no? Al proyecto. Obviamente no se puede pretender, ¿vale? Y eso para mí va a misa. No se puede pretender en un equipo de desarrollo imponer hacer test suite o hacer TDD si no hay nadie en el equipo con cierta experiencia como para poderlo dirigir. Vale, entre versiones aumentó el coste de mantener la suite de pruebas de mi equipo. Acabó por convertirse en la principal queja de los desarrolladores. Cuando los directores preguntaron sobre el aumento, los desarrolladores culparon a las pruebas. Al final, se vieron obligados a descartar la suite de pruebas completa. Pero sin una suite de pruebas, perdieron la posibilidad de garantizar el funcionamiento esperado de los cambios en su código. Obvio, si tú no tienes una test suite que funcione en condiciones, cuando vas a afrontar un cambio, tú no sabes el impacto que puede tener ese cambio si no tienes algo que lo pruebe. Vamos a probarlo todo una y otra vez, lo mío, lo del compañero. Para eso están las pruebas, señores, no están por capricho, no están ahí porque sí, ¿no? Vale. Sin una suite de prueba no podían garantizar que los cambios en una parte del sistema no afectaran a otras. Vale, eso está claro. Los defectos aumentaron, lo que propició que temieran realizar cambios. No, la sensación esa de, ostras, ahora tengo que tocar esto que ni sé que me va a explotar, ¿no? Voy a rezar, voy a poner el dedo así a ver si tengo suerte, ¿no? A ver si la suerte me acompaña en esa alineación planetaria para que no rompa nada de lo que voy a cambiar, ¿no? Que rompa otra cosita. Al final se vieron obligados a descartar la test suite completa. Vale. Dejaron de limpiar su código de producción por miedo a que los cambios fueran dañinos. Es decir, la propia basurilla que tenían en la test suite influenciaba la forma en la que se trabajaba en el propio proyecto, ¿no? Eso sí que es un desarrollo guiado por test. Toma ya. Joder, qué chiste más fácil y más malo me ha salido. En cierto modo tenían razón. Su esfuerzo les había fallado. Pero fue su decisión de permitir que las pruebas fueran incorrectas lo que provocó el fallo. Si hubieran empleado pruebas limpias, su esfuerzo no habría fallado. Puedo afirmarlo con cierta seguridad porque he participado y dirigido muchos equipos que han tenido éxito gracias a pruebas de unidad
limpias. La moraleja de la historia es sencilla. El código de prueba es tan importante como el de producción. No es un ciudadano de segunda. Requiere concentración, diseño y cuidado. Debe ser tan limpio como el código de producción. El resumen de estos párrafos es muy claro. Nada que añadir. Simplemente sintetizarlo. El código de nuestra test suite tiene que estar igual de mimado y nos tiene que dar la misma importancia que cada línea del código de producción. No hay excusa para ello, para no hacerlo, ¿vale? Vale. Las pruebas propician posibilidades. Carajo, se me atraganta este capítulo a mí. Si sus pruebas no son limpias, las perderá. Sí, al final se descontinúan, no se mantienen. Y eso es otro mal de las pruebas, se acaban por lo que decía, ¿no? Ahí está la test suite, pero ni caso. Vale. Sin ellas pierde lo mismo que hace que su código de producción sea flexible. Sí, ha leído bien. Tu código de producción hace que sea flexible precisamente el tener una test suite. Vale. La razón es sencilla. Si tiene pruebas, no tendrá miedo a realizar cambios en su código. Sin pruebas, cada cambio es un posible error, sí. Independientemente de la flexibilidad de su arquitectura, de la división del diseño, sin pruebas tendrá miedo a realizar cambios por la posibilidad de añadir errores no detectados. Pues sí, ¿no? Esa sensación de inseguridad, ¿no? No tengo una test suite que me respalde, no tengo andamiado mi proyecto con test, con lo cual no sé lo que va a pasar cuando hago un cambio. Pero con las pruebas ese miedo desaparece. Cuanto mayor sea el alcance de sus pruebas, menos miedo tendrá. Podrá modificar el código con total impunidad, aunque su arquitectura no sea la mejor y el diseño sea mediocre. Totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que dicen. Pues soy un mal programador con buenas prácticas. Perfecto, mejor. Por tanto, disponer de una suite automatizada de pruebas de unidad que cubran el código de producción es la clave para mantener limpio el diseño y limpia la arquitectura. Las pruebas proporcionan las posibilidades, ya que permiten el cambio. Si sus pruebas no son limpias, la capacidad de modificar el código se verá limitada y perderá la posibilidad de mejorar la estructura de dicho código. Cuanto menos limpias sean las pruebas, menos lo será su código. En última instancia, perderá las pruebas y el código se corromperá. Sí, pero ya os digo, es muy fácil decirlo, pero requiere de tiempo y esfuerzo el poder plantear una test suite en condiciones. El problema no es tan solo, ya hablo por mi experiencia, el hacer o no esa test suite. El problema es que nos dejen hacerla sin parecer bichos raros, que forme parte del proyecto como algo normal y que los demás compañeros y compañeras y directivos o jefes de producto y tal, pues nos apoyen, ¿no? en ese camino, en decir, vale, ¿no? Pues hagamos, si hacemos TDD o cualquier otra metodología, pero por lo menos hagamos un mínimo de pruebas y dediquemos tiempo, ¿no? Esforcémonos por esas pruebas que hemos negociado con el equipo, que al final vamos a hacer, pues que las hagamos bien y tengamos mimo, ¿no? Porque, no sé, yo estoy aburrido de verlo. Vamos a hacer el test, taca, 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 4 teclas, no me paro a mirar si está bien, simplemente veo que está ok, creo que es lo bueno, no lo repiso y ahí está, ahí queda esa mierdecilla de prueba, ¿no? En un fichero pruebo todos los casos de uso de un recurso dado y ya está, me lo meto todo ahí. Eso es lo normal, eso es lo que ocurre, eso es lo normal. Y cuando vamos luego a hacer una test suite completa, pues a veces nos ponen más piedras que ayuda. Y eso es una realidad. Vale. Por eso, cuando hablábamos al principio de... Es que tampoco me quiero enrollar mucho con esto, ya os digo, son temas que a mí me tocan un poquito las narices algunas veces, la verdad. Pero bueno, hablábamos aquí al principio del capítulo, ¿no? De que los movimientos Agile y TDD han animado a muchos programadores a crear pruebas automatizadas y que cada vez somos más. Sí, tienes razón, pero como hemos fallado a la hora de introducir tanto Agile como TDD, pues al final parece que querer hacer TDD es más un problema que un beneficio a la hora de intentar ponerlo en un proyecto. Mi opinión, vale. Pruebas limpias. Sigamos, venga, va. ¿Qué hace que una prueba sea limpia, ¿no? Buena pregunta. 3 elementos. Legibilidad, legibilidad y legibilidad. Escoge el orden que tú quieras. La legibilidad es sin duda más importante en las pruebas de unidad que en el código de producción. Eso dice él. ¿Qué hace que una prueba sea legible? Lo mismo que en el código. Claridad, simplicidad y densidad de expresión. En una prueba debe decir mucho con el menor número de expresiones posibles. Vale,
no lo comparto. Esto que decía que la legibilidad es sin duda más importante en las pruebas de unidad que en el código de producción. A ver, si me estás diciendo hace un minuto que tiene que ser igual de tratado el código de producción que un código de test, es que para mí yo no separo código de producción y código de pruebas. Este es mi código, este es el código, este es el proyecto, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. Y tiene pruebas o no tiene pruebas, ¿sabes? Pero ya está, pero no es código de producción y código de pruebas. Todo es código y todo es para... Vale, yo no integraríamos con las pruebas, pero es que desde luego si nos remitimos, por ejemplo, a los cánones de tener una test suite, ¿vale? Lo primero que vemos es que una test suite debería de poder ejecutarse también en producción, ¿no? Con lo cual, entonces, eso ya es prueba, eso ya se considera código de producción. Si yo ejecuto una test suite en producción, debería de poder ejecutar una test suite en producción sin que haya ningún desastre, ¿vale? Eso sería lo ideal. Pero bueno, vale, sigamos para no enrollarnos mucho más. Bueno, ahora nos pone el listado 9.1, es un listado con un montón de ruido en una serie de test, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que nos dice al respecto. Ya os digo, este tema puede ser un poquito conflictivo, ¿vale? Así es que no, tampoco me hagáis mucho caso. Vale, aquí nos dice, bueno, fíjese en las invocaciones de PathParser, transforma cadenas en instancias de PagePath usadas en los crawlers. Vale, estas transformaciones son totalmente irrelevantes. Vale, es que aquí viene un cacho de código bastante gordo, ¿no? Y hace referencia a esto, ¿no? Que el test, al final, en este test, lo que nos dice es que es muy difícil ver la esencia, la razón del test, ¿no? ¿Qué es lo que está probando? Porque alrededor de lo que es el caso de prueba, hay un montón de ruido, hay un montón de eso, de parsers, transformaciones, historias, y no queda clara, ¿no? No queda clara la idea del test. Y dice, al final el código no se ha diseñado de forma legible. El lector se ve rodeado de miles de detalles que debe de comprender antes de que las pruebas tengan sentido para él, ¿no? Obviamente. Ahora fíjese en las mejoras del listado 9.2. Pasamos de esto a esta partecita de aquí, ¿no? Ya parece un poquito más pequeña, menos ruido. Incluso mantiene la separación, ¿no? Los tres bloques cuando hacemos test, ¿no? Primer bloque de preparación, segundo bloque de ejecución, tercer bloque de aserción, ¿no? Comprobación. Y puede haber, aunque no lo ponga, puede haber un cuarto bloque que es el de limpieza, ¿no? Cuando estamos haciendo, por ejemplo, un test de integración, probamos un repositorio, perfecto, contra nuestro motor de base de datos, y el cuarto bloquecito, pues para a lo mejor limpiar algún registro y dejar la base de datos tal cual estaba. Vale. Nada, pues aquí lo que nos está diciendo que, bueno, que la primera crea datos de prueba, lo que son los bloquecitos, ¿vale? Esto de aquí, primer bloque, segundo bloque, tercer bloque. Y nos dice, la primera crea los datos de pruebas, la segunda opera en dichos datos y la tercera comprueba que la operación devuelva los resultados esperados. Es un poquito la estructura de test, ¿vale? Comprobará que se han eliminado gran parte de los detalles molestos. Las pruebas son concisas y solo usan los tipos de datos y funciones que realmente necesitan. Todo el que lea estas pruebas sabrá rápidamente para qué sirven y no se perderá entre los detalles irrelevantes. Claro, comparar, por ejemplo, este metodito de test, ¿no? Que make pages, submit request y aserción, con su contrapartida, que era esta de aquí, el primer metodito, ¿no? Claro, fijaros todo, esto es Java, ¿vale? Esto es Java, sí, ya sabemos que Java es muy verboso, pero aún así, obviamente resulta mejor el refactoring que ha hecho, ¿no? Es bastante obvio. Y sigamos a ver qué es lo que nos cuenta. Vale. Lenguaje de pruebas específico del dominio, los llamados lenguajes de prueba específicos, ¿vale? Son DSLs para pruebas, ¿no? Gherkins, Disassert, esas cositas. Vale, las pruebas del listado 9.2 ilustran la creación de un lenguaje específico del dominio para sus pruebas. Aquí vemos estos metoditos, ¿no? Que han generado. En lugar de usar las APIs que los programadores emplean para manipular el sistema, creamos una serie de funciones y utilidades que usan dichas APIs y que facilitan la escritura y la lectura de las pruebas. Eso se hace mucho y está guay.
Estas funciones y utilidades se convierten en una API especializada usada por las pruebas. Son un lenguaje de pruebas que los programadores usan personalmente para crear sus pruebas y para ayudar a que después se lean. Nada, básicamente aquí lo que nos dice es, oye, pues bueno, nos hemos creado 4 funciones de soporte, de ayuda, ¿no? Y los vamos a usar en nuestros tests para agrupar cierta funcionalidad y para dotar de un lenguaje específico nuestro también de pruebas, pues estos tests. Pues sí, muy guay. Vale. Esta API de pruebas no se diseña con antelación, sino que evoluciona con la refactorización continuada del código de pruebas. Al igual que refactorizamos el listado 9.1 en el listado 9.2, los programadores disciplinados refactorizan su código de pruebas en versiones más sucintas y expresivas. Pues si partimos de la base de que el código de pruebas tiene el mismo valor, ¿vale? Voy a llamarlo así, que el código de producción, y así debe de ser, pues obviamente en el momento que rojo, verde, refactoring de test y refactoring de código de producción, ¿vale? Un estándar dual. Continuamos. En un sentido, el equipo que mencionábamos antes tenía razón. El código de la API de pruebas tiene un conjunto de estándares de ingeniería diferentes al código de producción. También tiene que ser sencillo, sucinto y expresivo, pero no tan eficaz como el código de producción. Después de todo, se ejecuta en un entorno de prueba, no de producción, y cada entorno tiene sus propias necesidades. No comparto esta frase, no sé qué pensaréis, ¿no? Pero cuando dice que el código de la API de pruebas, ¿no? Ese código de la API que usamos para hacer los tests, tiene que ser sencillo, tiene que ser sucinto y tiene que ser expresivo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero no tan eficaz como el código de producción, porque después de todo se ejecuta en un entorno de prueba. Vuelvo a lo mismo, no. ¿Por qué no tiene que ser igual de eficaz? Tendrá que ser igual de eficaz o más, si podemos, que el de producción, lo siento. Esa parte yo lo leo como está, ¿vale? Y es mi opinión, no lo comparto. Ya os digo, para mí está al mismo nivel de amor y de cuidado. Vale. Y ahora nos dice, fíjese en las pruebas del listado 9.3. Aquí. Este párrafo es un poquito... Vamos a ver si puedo hacerme con él, ¿vale? Vale. Fíjese en la prueba del listado 9.3. La creé como parte de un prototipo de sistema de control medioambiental. Sin entrar en detalles, se aprecia que esta prueba comprueba que la alarma de baja temperatura, el calentador y el fuelle estén activados cuando la temperatura sea demasiado fría. Cuando la temperatura es demasiado fría, ocurren cosas. Vale, setea la temperatura, muy frío, un controller tick, que no sé qué será, y una serie de aserciones, ¿no? Eso es lo que parece que hay aquí, sin entrar en más detalles. Vale, y dice, aquí hay muchos detalles. Por ejemplo, ¿para qué sirve la función tick? De hecho, la ignoraría mientras leemos esta prueba. Intenten centrarse en saber si está de acuerdo en que el estado final del sistema tiene que ver con que la temperatura sea demasiado baja. Hombre, aquí ha seteado la temperatura, tal... Pues no lo sé, un poquito de interpretación. Al leer la prueba, la vista tiene que cambiar entre el nombre del estado comprobado y el sentido del estado comprobado. Hace referencia a esto. Vemos header state, ¿vale? La tercera línea del cuerpo. Vale. Y después la vista salta a su asser true que tiene abajo. Y lo mismo pasa con cooler state. Y la vista salta al asser false. Resulta tedioso y dificulta la lectura de la prueba. He conseguido mejorar la legibilidad de la prueba transformándola en el listado 9.4. Pues vamos al listado 9.4. Vale, aquí pone la temperatura a tope. Y aquí hay una cosa, un magic number, que lo compara con el getState, ¿no? Vale, vamos a ver qué dice. Evidentemente he ocultado el detalle de la función tick, creando una función why2call. Vale. Pero lo importante es la extraña cadena de las artequals, es que es lo único que llama la atención, parece. Las mayúsculas significan activado y las minúsculas desactivado. Y las letras siempre aparecen en este orden. Header, blower, cooler, high temp, low temp. Aunque prácticamente sea un incumplimiento de las reglas de asignación mental, en este caso parece apropiado. En la asignación mental, recordaros de los primeros episodios,
Nos decían que intentemos evitar esas traducciones mentales que debemos hacer al ver este tipo de magic numbers, ¿no? De este tipo de hardcodeo, para mentalmente saber qué significa y poder avanzar en su lectura, ¿no? Aquí un poquito lo que está haciendo es justificando por qué usa ese churro. Vale. Aunque prácticamente es un incumplimiento, vale. Una vez que conocemos el significado, la vista pasa por la cadena y podemos interpretar los resultados. La lectura de la prueba es casi un placer. Fíjese en el listado 9.5 y compruebe con qué facilidad entiende las pruebas. Pues vámonos al listado 9.5. Vale, podemos leerla. Turn on. Vale, aún así, bueno, él dice que esto está bien, que no hay ningún problema en el momento que ya lo sabemos, pero no sé si habría alguna forma de ir preguntándole a lo mejor a este objeto HW en lugar de estar comparando, ¿no? Pero bueno, oye, es lo que pone y está guay. Vale, totalmente de acuerdo. La diferencia es brutal de lo que había a lo que hay, obviamente, ¿no? Es mucho más guay. Está separado cada caso. Está guay. Está mucho mejor, ha ganado, la verdad, ¿no? La función getState se reproduce en el listado 9.6. No es un código muy eficaz. Para lo que sea, deberíamos haber usado string buffer. Vamos a ver. El listado 9.6, bueno, esto ya es el entresijo interno de lo que es la implementación. Obviamente, si es un código de mierda, todos podemos verlo, porque solo ver el ternario, pues a mí ya personalmente me da urticaria, ¿no? Vamos a ver qué dice. String buffer es poco atractivo, incluso en código de producción. Intente evitarlo si el coste es mínimo, como podría suceder en el listado 9.6. Vale, aquí lo que nos estaba diciendo, aquí. Voy a leerlo otra vez, ¿vale? No es un código muy eficaz. Para que lo sea, vale, aquí lo que nos está diciendo es que este código no es muy eficaz, pero, y para que lo sea, podríamos haber usado string buffer, ¿no? Dice, no es un código muy eficaz, el del 9.6, no lo es, ¿vale? Para que lo sea, deberíamos haber usado string buffer. Sí tendríamos que haber usado string buffer para que sea un código más eficaz. O haber quitado los ternarios de otras mil formas. String buffer es poco atractivo, incluso en código de producción. Intenta evitarlo si el coste es mínimo, como podría suceder en el listado 9.6. Vale. Aquí lo que nos está diciendo es, vale, esto hubiera sido mejor hacerlo con string buffer, pero dado que el tamaño de la función es pequeñita, que lo tenemos todo ahí a mano, que se lee y tal, pues dado que string buffer es mejor no usarlo, dice, pues mejor esto, ¿no? Más vale esto, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Joder, ya os digo, he leído este capítulo mil veces, no solo ahora, sino en varios años que voy revisando y voy haciendo lecturas, pero estas partes no sé, no termino de encajarlas, no puedo estar de acuerdo con todo lo que dice, ¿no? Ni con string buffer ni sin string buffer. Pero bueno, aquí está y con esto seguimos. Venga, un ASER por test. Vamos a ver. Existe una escuela de pensamiento que afirma que todas las funciones de prueba de JUnit solo deben de tener una instrucción de afirmación, un assert, ¿no? por test. Puede parecer una regla draconiana, pero la ventaja se aprecia en el listado 9.5. ¿Sí? En el listado 9.5 habíamos visto que había un solo assert, ¿no? por test. Vale, está guay. Eso sería lo ideal, ¿verdad? ¿Por qué no sucede con el listado 9.2? No parece razonable afirmar que el resultado es XML y que contiene determinadas subcadenas. Otro listado que tenía más de una SER. Sin embargo, podemos dividir la prueba en dos, cada una con una afirmación concreta, como se muestra en el listado 9.7. Pues bueno, pasa de tener varios asserts a splitear la prueba y tener un assert por prueba. Totalmente válido. Y como vemos además, como hablábamos antes de los DSLs, estos para test, pues han creado aquí unos metoditos para usar, parece ser Gherkins, ¿no? Pues oye, está guay. A mí me gusta. Sí. Vale, sigamos. Un solo concepto por prueba. Vale. Puede que una regla más indicada sea probar un único concepto en cada función de pruebas. No queremos extensas funciones que prueben una cosa diferente tras otra, como sucede en el listado 9.8. Pues ya como os decía, ¿no? Lo típico de vamos a meterlo todo junto y ya está, como nos cabe entre las llaves,
Pues todo junto. Las tres funciones deberían de ser los siguientes. Dado el último día de un mes con 31 días, como por ejemplo puede ser mayo, cuando se añade un mes y el último día, en fin, nos da aquí una serie de answers, una serie de aceptaciones para el test. Expresado de esa forma se aprecia que existe una regla general entre las distintas pruebas. Al incrementar el mes, la fecha no puede ser mayor que su último día. Vale, cuando se refiere aquí a un concepto por prueba, esto ya lo hemos visto y además en esta lectura, ¿no? Estamos probando una cosa, estamos aislando el grano más fino de una prueba, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un método, y no porque estemos o estemos probando un método, por ejemplo, imaginaros en una calculadora el método suma, ¿no? Y a lo que hace referencia a este párrafo es que, vale, vamos a tener test de la calculadora, el test suma. Y aquí vamos a probar el caso cuando le paso datos que están bien, cuando le paso que están mal, bla, bla, bla. En lugar de eso, segrega los test también, ¿no? Como la I de Solids, pero aplicado a los test. Cada prueba un concepto. Pues en el test, en el caso de suma, voy a hacer una prueba de que me sume correctamente. Le voy a pasar una letra y un número, lo que sea, me lo estoy inventando, ¿eh? Voy a probar que falle, pero en test diferentes, ¿sabes? En funciones diferentes, en métodos diferentes. A eso se refiere, ¿vale? Se podría entrar en más detalles, pero es que ya los hemos visto en otros capítulos, ¿no? El tema, acordaros cuando hablábamos de la semántica utilizada dentro de un método, ¿no? Que tenga relación entre ellas, ¿no? Que solo sea un concepto, que solo hable de un concepto, ¿no? Pues también aplicado aquí. Vale, y por último, antes de la conclusión, habla de FIRST, F-I-R-S-T, ¿vale? Las pruebas limpias siguen otras 5 reglas, las de FIRST, ¿vale? Que son, las voy a poner en español. Rapidez. Las reglas deben de ser rápidas y ejecutarse de forma rápida. Si lo hacen lentamente, no las ejecutará con frecuencia. Al no hacerlo, no detectará los problemas con la suficiente antelación como para solucionarlos. No se sentirá con libertad para limpiar el código que acabará corrompiéndose. Sí, si son lentas, si tenemos que esperar minutos y minutos entre el lanzamiento de pruebas, pues puede ser que a alguno le dé ganas de desistir. Por ejemplo, separando las pruebas, ¿no? En pruebas de unidad, pruebas de integración y pruebas de aceptación. Las pruebas de unidad, al no tener ahí ni entrada-salida, no estamos haciendo bases de datos, ni estamos conectando por HTTP. Esas pruebas son muy rápidas, ¿no? En esas nos estamos apoyando cuando estamos desarrollando, con lo cual tienen que ser muy rápidas. Luego, pruebas de integración, pues oye, cuando pasemos a esa parte, que son menos pruebas, aunque puedan ser más lentas, las podemos aislar en otro grupo de pruebas, y las de aceptación lo mismo, con lo cual sí, las pruebas tienen que ser rápidas. Si juntamos todas, aceptación, integración y unitarias, pues obviamente no van a ser muy rápidas, pero en este capítulo, acordaros, estamos hablando de las pruebas de unidad, unit test, con lo cual, totalmente de acuerdo, tienen que ser rápidas. ¿Cómo de rápidas? Máximo un segundo, ya lo tienes. Si quieres un número. Independencia. Las pruebas no deben depender entre ellas. Una prueba no establece condiciones para la siguiente. Debe poder ejecutar cada prueba de forma independiente y en el orden que desee. Si las pruebas dependen unas de otras, la primera que falle provocará una sucesión de fallos, dificultará el diagnóstico y ocultará efectos posteriores. Pues totalmente de acuerdo. No podemos hacer que una prueba cree un objeto, lo deje en una variable, la siguiente lo recoja y si no está, falle. Entre otras, no sé, hay mil motivos. Pero eso, atómicas, tienen que ser atómicas. Repetición. Las pruebas deben de poder repetirse en cualquier momento. Y añadiría yo, y en cualquier entorno. Con 2 cojones. Debe poder... O dos... Bueno, mujeres, lo que sea. Vale, repetición. Pues eso, que deben de poder repetirse en cualquier... Deben de poder repetirse... Ah, no, lo pone aquí, perdón. Repetición. Las pruebas deben de poder repetirse en cualquier entorno. Debe poder ejecutar en el entorno de producción, en el de calidad y en su portátil de camino a casa en un tren sin red. Las unitarias. Vale, sí, totalmente de acuerdo, sí. Si no puede repetir las pruebas en cualquier entorno, siempre tendrá una excusa de su fallo. Vale, también verá que no puede ejecutar las pruebas si el entorno no está disponible. Vale. Validación automática. Las pruebas deben de tener un resultado booleano. O van o no van.
no van a media, ¿verdad? No debe tener que leer un extenso archivo de registro para saber si una prueba ha acertado. Ni comparar manualmente, ni nada. Bueno, obviamente todos los XUnit que hay a día de hoy sale rojo, sale verde. Cuando falla es muy escandaloso. Y puntualidad, es la última de estas reglas que dice, las pruebas deben crearse en el momento preciso, antes del código de producción que hace que esas pruebas pasen. Si crea las pruebas después del código de producción, puede que resulte difícil probarlo. Se nos pueden olvidar detalles, en fin, muchas cosas. No diseñe código de producción que no pueda probar. Y como conclusión pone, apenas hemos abordado la superficie de este tema. De hecho, se podría crear un libro entero sobre pruebas limpias. Las pruebas son tan importantes para la salud de un proyecto como su código de producción. Puede que incluso más, ya que conservan y mejoran la flexibilidad, capacidad de mantenimiento y reutilización del código de producción. Para ello, intente que sean limpias. Trabaje para que resulten expresivas y concisas. Invente API de pruebas que actúen como lenguaje específico de dominio que le ayude a crear esas pruebas. Si deja que las pruebas se corrompan, sucederá lo mismo que con el código de producción. Mantenga bien limpias las pruebas. Al final de tanto rollo de este capítulo, que me he pasado un poquito de tiempo, pero veía necesario el terminar, totalmente de acuerdo con la conclusión, ¿no? Ahí lo dice todo. Se pueden escribir libros sobre el tema de los test, sobre cómo se hacen los test, qué entendemos por un tipo de test. Yo sé que las empresas y entre nosotros mismos somos reacios a hacer una test suite y a mantenerlas, pero creo que es importante que le dediquemos tiempo y esfuerzo porque al final, lo que digo más de una vez, nosotros somos custodios del mayor valor de la empresa que nos confía, que es el código. De eso dependemos nosotros para comer y otra gente. Con lo cual, hay que ser profesionales y hay que hacer una test suite. Y si no sabemos cómo, pues oye, nos ponemos en manos de quien sepa o de los recursos de estudio que podamos necesitar. A día de hoy hay documentación a doquier para poder empezar a hacer una test suite y, oye, proponerla en vuestros equipos y no hay por qué empezar con un todo o nada, no hay que entrar como un elefante en una cacharrería, ¿no? En el mundo del test, pero podemos empezar poquito a poquito. Empezamos con los test de comportamiento, de aceptación, vamos iterando, pero que sepamos que los tests tienen que formar parte de nuestro desarrollo, porque si no, le vamos a ir al Product Owner, vamos a grabar una tarea, nuestro Jira, nuestro Redmine o lo que usemos, oye, ya la he terminado, vale. ¿Y cómo garantizamos nosotros que ese código funciona, ¿no? Y sobre todo, cómo le facilitamos al compañero que viene después un mecanismo para asegurar que lo que él haga no rompa lo que hay. Es que no hay ninguna razón para no hacerlas. Yo no encuentro ninguna razón para hacerlas y sí para hacerlas. Pero ya os digo, como este tema es tan controversial, es tan amplio como lo que da de sí un pequeño capítulo, como hemos visto, aquí lo dejo y nada, espero no haberos liado más de lo que, de lo que pretendía. Un saludo, chao, chao.